Muy buena con todos, somos el grupo de Cáscaras y estos son los integrantes. Este video va a tratar de cada uno de los hubs a los cuales hemos asistido cada uno de nosotros, presentando las evidencias del caso, ya sean fotos o videos. Pero para esto se debe considerar que antes de ir a cada una de esas sesiones, se debe tener ciertos implementos. Estos son como tal, primero el casco, uno como este. ¿Y por qué el casco? Pues esto nos puede cuidar de ciertos futuros accidentes que puedan pasar en la obra. Ya sea cosas que nos vean en la cabeza o que nos choquemos con algo que pueda ser sumamente duro o que impacte demasiado y nos pueda lesionar a futuro o en el instante. También necesitamos unos guantes como estos que nos puedan cuidar de futuros pinchazos que podamos darnos en el área de trabajo. Todo esto también acompañado de unos lentes como estos, que su principal función es tal cual cuidarnos la vista, ya que en obra o en construcción o en lo que estemos trabajando, ciertos residuos podrían caer a nuestros ojos y bueno, dañarnos la vista. Además, una de las cosas también importantes vienen siendo las botas con punta de acero. Estas son cruciales en la obra debido a que al momento de caminar o transitar por la zona podemos pisar algunos clavos y con ello prever accidentes que podamos sufrir dentro del área de trabajo. Y por último, pero no menos importante, se necesita un jean como este y una polera o algo que te cubra totalmente el cuerpo. ¿Para qué? Pues ni lo sé. No, mentira. Pues en realidad es para evitar cortes y lesiones que podamos pasar. Existen muchos accidentes y hay que prever la mayoría de ellos. Y pues esa es la razón por la cual son todos estos implementos. Ahora sí, vamos a pasar con el resto del video. Cono de Abrams y probetas. El desarrollo del taller consistía en la evaluación de la fluidez del concreto usando el cono de Abrams. Se prepara concreto con dos consistencias diferentes aplicando proporciones diferentes de agua. Con ayuda de una jarra se miden los mililitros de agua necesarios para el primer ensayo. Usando un cucharón metálico y con una balanza electrónica, se pesa de forma exacta la cantidad de cemento. En una batea se mezcla poco a poco el cemento con el agua hasta conseguir una textura uniforme. Se coloca el cono sobre una bandeja y se humedecen para vaciar el concreto. Se rellena un tercio del cono, que corresponden a 10 centímetros, y se chuseará 25 veces con una varilla de acero. Ayudándonos con la wincha se rellenarán 10 centímetros más y se vuelve a chusear. Se repite el proceso una tercera vez hasta llenar por completo el cono. Se retira el cono y se analizan los resultados del comportamiento del concreto. Para ello, se mide la distancia que descendió la mezcla con respecto a la altura del cono. Se obtiene así un valor que indica la manejabilidad del concreto preparado. El proceso se repite para el segundo ensayo. Toma de muestra de resistencia. Se rellenarán las probetas con la primera muestra de concreto. El proceso es similar a la del cono de Abrams. Ambas probetas son humedecidas previamente. Se rellena primero un tercio del volumen y se chusea, repitiendo el proceso 2 veces más hasta llenar por completo la probeta. Se le colocará una ficha de identificación a cada probeta para una próxima evaluación de la resistencia del dicho concreto. Encofrado de vigas. Una vez habilitado el acero, se procede a armar la viga. Este debe estar apoyada sobre la madera que corresponde al fondo de la viga. Esta, a su vez, está apoyada sobre el cabezal soportado por el pie derecho. Los estribos son fijados con alambre número 16 y usando un tortol en sus 4 esquinas. La posición de cada estribo se indica en los planos y está determinada por los recubrimientos estructurales de la viga, considerando que se colocarán mayor cantidad de los estribos cerca a los encuentros de la viga con las columnas. El acero no debe ir pegado al fondo de la viga, para ello se usan separadores de concreto que determinarán la medida del recubrimiento. La viga se fija también al acero de la columna con el alambre número 16. Se colocan las planchas de tripelifenólico a los costados, estas serán fijadas con clavos. Procedemos a ubicar listones de madera que cumplen la función de espaciadores. Finalmente se fijan los puntales, 2 a cada lado de la viga y apoyados en los cabezales para evitar que el empuje del concreto desarme el encofrado. Rotura de probeta. Después de 21 días de curado se evaluará la resistencia de ambas muestras de concreto preparadas con diferente proporción de agua recogidas en las probetas. Serán comprimidas con una prensa hidráulica. Para ello se debe conocer previamente las dimensiones de la muestra. Con un calibrador vernier se mide el diámetro de la base de la probeta y se calcula el área de contacto. Se medirá también la altura y se pesará en una balanza eléctrica para encontrar la densidad de las muestras de concreto. Se coloca un disco de goma sobre el área de contacto para que la presión ejercida sea homogénea y se llevan las muestras a la prensa. Al ejercer presión sobre las probetas, estas se romperán con una cantidad determinada de kilogramos. Se analiza finalmente las características de las fisuras en las probetas y se determina el tipo de ruptura. Seguridad en la obra. Se realizó una explicación exhaustiva del uso del arnés de seguridad indispensables para el trabajo de obra en altura, como encofrado y o habilitación de acero en losas, vaciado de concreto, etc. Además de la explicación, mecanismo de funcionamiento de la línea de vida, dimensiones y consideraciones, debido a su tamaño estándar, su uso no es práctico
en alturas cortas. Se realizó un breve proceso de nivelación utilizando el criterio de vasos comunicantes. Con ayuda de una manguera transparente se fijó una altura estándar a 1 metro de altura y se trasladó el nivel hacia los muros previamente construidos. Se indicó la altura con un tiralíneas. Este procedimiento permite tener un cálculo exacto de las alturas de los muros y por lo tanto garantiza que la losa tendrá una posición completamente horizontal. A continuación se inició el proceso de construcción del encofrado, utilizando el pie derecho metálicos que pueden regularizar su altura a diferencia del pie derecho convencional de madera, que es poco práctico y menos eficiente. A nivel de piso se fijarán con clavos los pies derechos a las soleras y luego se traslada este armazón a la zona de trabajo. Se ubica debajo de los tablones que conforman el fondo de la losa y se regula la altura según se necesite. Finalmente, se fijan con clavos los tablones a las soleras. Diseño, habilitación y colocación del acero de losa. Primero se hace la medición de las diferentes secciones de la losa, considerando que en este caso no es una losa regular, con el objetivo de calcular la dimensión del acero de las viguetas. A estas dimensiones se le agregan 10 centímetros a cada lado que corresponde al doblez que tiene el acero para sujetarlo a las vigas. Se realizan las mediciones correspondientes para la habilitación de los postones. También se hacen los cortes necesarios en base a las medidas obtenidas y se realizan los dobleces a 90 grados utilizando una trampa. Antes de colocar el acero se coloca el ladrillo de techo, en el caso de una losa aligerada. Cada ladrillo se ubica dejando un espacio de 10 centímetros que corresponde a la vigueta. Se colocan uno a uno hasta cubrir la totalidad de la losa. A continuación se colocará el acero de las viguetas que fue habilitado previamente, tanto en la parte inferior como en la parte superior, acero positivo y negativo, y se fijarán con alambre 16 ayudándonos con un tortolo. Preparación y vaciado de concreto. Se realiza el preparado de concreto en diferentes rondas debido a la cantidad. Se utilizaron 5 onzas de cemento en cada ronda y se trasladaron en latas para mayor comodidad. En la mezcladora se vació el cemento y el agua, además de agregar un acelerante. A continuación se trasladó la mezcla a la zona de trabajo en bubis, que fueron previamente humedecidos. Se inició el proceso de vaciado en la losa, trasladando el concreto en latas, que han sido llenadas previamente, y expandiendo de manera uniforme la mezcla con ayuda de planchas de batir. Una vez completada el área de la losa que será llenada, se procede a vibrar el concreto con cuidado para que ingrese a todos los espacios de manera homogénea. Finalmente se realiza el regleado con la regla de aluminio, para retirar los excesos o identificar los espacios en donde falte concreto. Desencofrado y acabados. Se explicaron 2 tipos de acabados, tarrajeo y solaqueo. En cuanto al tarrajeo, se prepara una mezcla de cemento, agua y arena fina, mezclados uniformemente con una plancha de batir. Se fijan 2 reglas de aluminio que servirán como límite para determinar el espesor del tarrajeo, aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Se humedece el área y se pañetea con el badilejo. Luego se aplica una capa más con una mezcla más seca. Se utiliza el frotacho para nivelar el área y reconocer los espacios donde falta mezcla, que serán completados poco a poco con el badilejo. Finalmente, se pasa una esponja húmeda por el área tarrajeada para conseguir un acabado más limpio. En cuanto al solaqueo, se prepara una mezcla de agua con cemento llamada lechada, que será aplicada en la superficie de trabajo, lo que ayudará a que la mezcla se adhiera. A continuación, se aplica la mezcla y se usa un frutacho de goma para regularizar la superficie. Para el proceso de desencofrado se retirarán con cuidado los pies derechos, exceptuando los extremos, a cada lado de la solera, para evitar que caigan en el encofrado. Usando la pata de cabra se desprenderá el triplé de la superficie de la losa poco a poco. Una vez que se desprenda, al menos 2 personas deben sostenerla para que puedan retirarse los pies derechos restantes.